Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último programa de la temporada, de esta segunda temporada de Escudriñando las Escrituras. Hoy nos sentimos muy agradecidos con Dios de poder estar llegando pues al fin de esta temporada. Y quiero que hagamos un pequeño ejercicio nada más ahí en sus casas y pensemos en todo lo que ha transcurrido, todo este tiempo que ha transcurrido. Ya son prácticamente 3 meses en los que hemos estado dando lectura a la carta de Efesios y en los que hemos estado estudiando todo este capítulo 2 de esta hermosa carta. Y pensemos en cómo hemos crecido, en cómo hemos avanzado, en cómo hemos disfrutado todo este proceso y en cómo hemos aprovechado todo este tiempo que el Señor nos ha dado. Yo creo que debemos de entender que cada tiempo que tenemos, que cada instante que nosotros tenemos de poder aprender más acerca de las Escrituras debe ser bien aprovechado por nosotros, porque son tiempos que nunca más volverán. Ya esos 3 meses pasaron y si bien es cierto quedarán ahí los videos en la red, pero todo el proceso que ya hemos vivido, todo este tiempo que hemos experimentado, pues ya quedó en el pasado y vienen nuevas cosas, vienen nuevos programas y todo, pero ya todo ese tiempo quedó atrás. Entonces les invitamos a que hagan ese pequeño ejercicio y que tomen en cuenta todas esas cosas que hemos aprendido, hermanos. Así que les damos la bienvenida a este, como les dije, último programa de la segunda temporada, pero no quedamos allí, ¿verdad? Recuerden que vamos a tener unos temas aparte, unos temas, podríamos decirle unos temas de random, pero que no van a estar despegados, ¿verdad?, de lo que son las Escrituras. Siempre vamos a estar hablando acerca de eso, porque de eso se trata, escudriñando las Escrituras. Y también quiero decirles y invitarles de que hoy, y que se queden con nosotros, porque hoy al final del programa vamos a estar obsequiando, o dando más bien al ganador de esta Biblia hermosa de estudio, que sabemos que, bueno, esperamos que la persona que se lo ganó sea una persona que vaya a sacarle el máximo provecho a esta herramienta, que es una herramienta excelente para nosotros. Y les decimos desde ya que nos tengan un poco de paciencia, porque el programa de hoy va a ser un poquito más largo, tal vez no tan extenso como ustedes se lo imaginan, pero vamos a aprovechar este tiempo porque es el último programa de esta temporada. Así que sin más que decir, sin más dilación, los voy a pasar con las personas que hoy van a tener la dirección de este programa y los dejo con el pastor Ramón Mendoza. Sí. Buenas noches, hermanos, qué gusto estar una vez más con ustedes. En esta oportunidad, como dijo nuestro hermano Isaac, pues hoy es el último programa de la segunda temporada que hemos tenido acerca de este programa Escudriñando las Escrituras. Y personalmente quiero, y en nombre del grupo también quiero darles muchas gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, por habernos acompañado, por habernos motivado a seguir en este programa. Y digo motivado por el hecho de que cuando usted se conecta y está presente en este programa, pues sentimos que de alguna u otra forma pues estamos cumpliendo un propósito, el cual pues desde inicio, cuando pensamos en este programa, era brindar un recurso, una herramienta para que podamos aprender y conocer las Sagradas Escrituras. Así de que en esta oportunidad, bienvenido a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y hoy pues al final de este programa vamos a tener la persona pues que ha ganado el premio al responder todas las preguntas que hemos venido haciendo en los programas. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hacer algo un poquito diferente y también pues un poquito osado también en este sentido, ya que hoy pues no me acompaña solamente un hermano, sino que me acompañan 2 hermosos hermanos que están conmigo en esta ocasión, y quisiera darle el pase a mi querido hermano, que él pueda dirigirse a ustedes y pueda saludarlos en esta oportunidad. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Qué feliz me siento otra vez de poder estar acá y compartir con mis 2 hermanos y también compartir con cada uno de ustedes en sus casitas. Espero que este programa sea de mucha bendición, así como todos los anteriores también, y que tratemos de sacarle el mayor provecho a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, ahora vamos a presentar a nuestro segundo acompañante en esta noche. Sí, buenas noches, hermanos. Nuevamente para mí es un gusto estar esta noche acá, reunidos con Luis, con el pastor y obviamente con ustedes en esta aventura de conocer más al Señor por medio de su palabra, y hoy dando ya culminación a la segunda temporada del programa Escudriñando las Escrituras. Bien, antes de continuar y entrar en materia,
quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes, ¿verdad? No se asusten, tranquilos, relájense. ¿Qué será? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué será? No, tranquilo, no es nada del otro mundo. Y al iniciar todo este tiempo y toda esta hermosa aventura de escudriñando las Escrituras, sabemos que tenemos todo un equipo aquí presente, ¿verdad? Que trabaja y que de ya 2, 3 horas a veces antes de dar inicio, ya hay parte del equipo aquí preparando, acomodando todo. Y creo que ellos han tenido su experiencia desde ese punto de vista, desde esa óptica o desde ese lugar, ¿verdad? Han tenido su experiencia, lo que sienten y todo esto al estar en todo esto. Pero también hay otro equipo que está aquí, ¿verdad? Delante de las cámaras, exponiendo y el trabajo que eso implica, ¿verdad? El prepararse, todo esto. Entonces yo quisiera preguntarte rápidamente, Luis, ¿cuál ha sido tu experiencia al saber de que estás acá, que tenés que exponer, y creo que la exposición de las Escrituras es algo muy delicado y con una gran responsabilidad también? Pero ¿cuál ha sido tu experiencia personal estando en este punto, sabiendo que te dirigís a muchos hermanos y que expones esta parte? ¿Cuál es tu experiencia? Rápidamente. Okay, bueno, ha sido una experiencia, la verdad, bastante bonita, gratificante, pastor, pero la verdad es que también una experiencia que ha venido a ser una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque como usted bien decía, el venir a sentarse acá a exponer, ¿verdad? No es venir a decir cualquier cosa, sino que muchas veces lo que hemos estado exponiendo aquí ha llevado tal vez días hasta semanas, ¿verdad? Estudiando para poder sacar el mayor provecho de todo eso que se va aprendiendo. Y entonces puedo decir que en mi experiencia he aprendido bastante, ha sido hermoso el conocimiento que bueno, puedo decir que por la gracia de Dios he adquirido y en ese estudio, y que la verdad bastante gratificante con el Señor, agradecido con el Señor y con cada uno de los hermanos también por toda esta oportunidad. Ok. Tú entraste en octubre, ¿verdad? Del año pasado. Octubre del año pasado, sí. Entonces ya son, ¿qué? 8 meses. 8 meses. Por 8 meses. Bueno, tenemos a nuestro hermano Yoxan, de verdad, él está reciente, nomás entrando al programa. Yoxan, esta es tu tercera participación. Así es. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál es tu experiencia hasta este momento? Bueno, hermanos y Pastor Luis, si pudiera resumir tal vez en una palabra, sería enriquecedora. Pensé que ibas a decir lleno de nervios. También, sí, también, pero creo que ha sido una experiencia enriquecedora porque como comentaba Luis, esto no solo demanda el tiempo que estamos acá, sino demanda tiempo de estudio en casa, en donde a veces tenemos que analizar, tenemos que razonar, tenemos que pensar, y creo que es parte del desafío de que cuando una persona, un creyente, se expone a la palabra de Dios, lo lleva a eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, hermanos, ha sido una experiencia completamente enriquecedora y desafiante, muy desafiante también, porque exponer la palabra de Dios es algo que desafía, pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y por medio de su Santo Espíritu, creo que mientras se hable la verdad de Él, todo va a estar bien. Sí, creo que aún dentro de esto que hacemos hay una gracia de Dios, ¿verdad? Operando a través de nosotros para poder exponer de la mejor forma lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y creo que esta es parte de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque ni somos los mejores, ni somos los más idóneos, pero a Dios por su gracia y misericordia pues nos tienen esto, ¿verdad? Así que bueno, ya pasada esta parte, ¿verdad? Porque quería divertirme un rato, quería conocer un poquito y ver cómo iban a responder. Pero bueno, vamos a ir, hermanos, rápidamente entonces a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 21 y 22. Y voy a pedirle a mi hermano Luis, por favor, léelo usted. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y amén. Yoxan, ¿qué tenemos para hoy? Sí, bueno, hermanos, hoy tenemos, como lo hablamos al inicio del programa, la culminación del segundo capítulo de la carta de Pablo a los Efesios.
¿verdad? Podemos ver en este versículo, o más bien en el capítulo 2, que Pablo viene argumentando la destrucción, o que por medio del sacrificio de Cristo, toda barrera que había entre el pueblo gentil y los judíos viene a ser destruida, caída por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y en estos últimos dos versículos que vamos a estar desarrollando hoy, podemos ver el desenlace de esto que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar desarrollando esto, hermanos, ver la culminación y el desenlace de lo que Cristo hizo con nosotros, con el pueblo gentil, el pueblo judío, por medio de la obra del Redentor en la cruz, ¿verdad? Amén. Bueno, me gusta mucho esa palabra que has utilizado, el desenlace. ¿Y por qué me gusta mucho esa expresión que usa Yoxan? Por un momento me quedé nulo. Yoxan, porque me parece a mí que esa palabra desenlace marca el destino, marca el propósito de aquellos a quienes Dios por su gracia ha llamado a la salvación, a aquellos que por su gracia han sido perdonados. Entonces se encuentra en esa palabra desenlace en el hecho de que Pablo viene narrando, ¿verdad? Viene exponiendo esa revelación de la salvación de Dios al hombre, la gracia de Dios, y cómo Pablo va en un proceso, ¿verdad? Va en un proceso, y llegamos ahora al punto, al capítulo 2, versos 21 y 22, y anteriormente eso, como lo has expresado, Pablo ya expuso cómo a través de Cristo, cómo a través de la sangre de Cristo, cómo a través de la cruz del Calvario, Cristo logró quitar todas esas barreras, esas divisiones para hacer de estos dos pueblos un solo pueblo. De tal forma pues que encontramos en eso que hay un propósito, hay un diseño divino, hay un diseño perfecto de Dios, y que sencillamente Dios no nos salvó y nos dejó ahí para hacer una vida como quisiéramos. Dios no nos salvó y nos puso en medio del mundo para decir, bueno, ahora de aquí en adelante son salvos, son perdonados, vivan como ustedes quieran, y vean a ver ustedes qué van a hacer, ¿verdad? El resto de sus vidas terrenales. Sino que más bien miramos todo un diseño maestro, toda una perfección de ese plan. Y cuando entramos al verso 21 y 22 del capítulo 2, encontramos por lo menos, me parece a mí, tres pensamientos, tres principios, tres temas que considero que cada uno de nosotros como creyentes, como personas que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, necesitamos entender, necesitamos comprender, porque este es el destino que Dios ha trazado para nuestras vidas y donde Dios nos indica cómo debemos nosotros de vivir a partir de ese momento. Entonces encontramos, me parece, tres temas muy importantes y que van a requerir, hermanos, hoy de toda nuestra atención, porque qué lástima si tan solamente hemos sido alcanzados por la gracia, pero nos quedamos allí. Que creo que la experiencia, casi que el 80% de los creyentes en las congregaciones que vienen a Cristo, entran en la iglesia y ahí se quedaron. Pero ahí se quedaron a esperar a morirse para ir al cielo o esperar la venida del Señor. Y digo que qué lástima, porque son vidas que no tienen propósito, no tienen nada, ¿verdad? No tienen una motivación especial en sus corazones del por qué, ¿verdad? Seguir adelante en la fe. ¿Qué pensás acerca de eso, Luis, con respecto a lo que acabo de decir, de que casi que es la experiencia de la mayoría de la gente, ¿verdad? Que entran y no saben realmente para dónde ir? Pastor, creo que podríamos tal vez ilustrarlo, ¿verdad? Para dar una explicación a eso, y es que lo que se habló toda la semana pasada fue el hecho de que Dios estaba construyendo con los creyentes un edificio de esos ambos pueblos, ¿verdad? Pero el hecho de que estas personas no lleguen a ese, como decíamos ahora, a ese desenlace o esa culminación de ese propósito, es prácticamente como que Dios vino a hacer un edificio pero lo haya dejado abandonado, ¿verdad? Es como que hayan hecho una obra y la hayan dejado ahí solo en la hora gris que llaman, ¿verdad? No cumplieron esa culminación, no cumplieron ese propósito, ¿verdad? Y hermanos, es algo que debemos de tener bastante cuidado y analizarnos nosotros bien, si nosotros realmente estamos viviendo en ese propósito que Dios ya ha terminado para ese edificio, ¿verdad? Que ya más adelante vamos a ver cuál es ese propósito, ¿verdad? Perfecto. Encuentro en eso que cuando un creyente vive una vida siempre en esos desánimos, ¿verdad? Creo que es alguien que no ha encontrado la motivación
que Dios ha querido darnos a través de su gracia y de lo que Pablo expone, porque creo que cuando entendemos que cada día vivimos para cumplir un propósito, por más situaciones adversas que tengamos en la vida, en la experiencia cristiana, siempre tenemos una razón del por qué avanzar, del por qué seguir, del por qué abrazarnos a Cristo, etc. Pero bien, como dije, tenemos 3 temas importantes en esos 2 versículos y posiblemente podríamos encontrar muchos más, pero vamos a quedarnos con esos 3 en esta noche. Así que, don Yoxan, ¿cuál sería uno de los primeros temas que deberíamos todos de comprender o conocer? Sí, hermanos, bueno, hablábamos de que Dios es un Dios de propósitos y qué importante es que cada creyente y nosotros podamos comprender esto, ¿verdad? Que Dios es un Dios de propósitos y que Él no hace las cosas y quedan ahí, sino que hay una razón, hay un diseño estratégico, hay todo un plan de por medio y que no es un plan que es un plan tiernito, como dice, sino que es un plan que viene desarrollado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, está bien cocinado. Está bien, el asunto está, como dicen, cocinaditico, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Me parece que nosotros, hermanos, lo podamos tener claro para poder también comprender los 3 principios que vamos a desarrollar, porque creo que de ahí partimos, de que Dios es un Dios de propósitos y este desenlace que hablábamos al inicio, ahí se cierra todo lo que Pablo viene exponiendo en el capítulo 2. Y el primer principio, hermanos, que vamos a estar desarrollando es que, como menciona Pablo en el verso 22, es que el propósito de Dios es que nosotros seamos un templo santo. Esta obra está cimentada y está desarrollada solamente en Jesucristo, como conversábamos en el programa anterior. Estamos fundamentados sobre los fundamentos de los apóstoles, que todos los fundamentos hablábamos también que apuntan a la persona de Jesucristo y que Cristo viene a ser la piedra principal, la piedra angular de esta edificación. Entonces empezamos viendo que nosotros estamos llamados a ser un templo santo donde la presencia de Dios va a habitar y que es una obra que está cimentada y que es desarrollada por Jesucristo mismo. Entonces es, como hablábamos también, qué seguridad y qué tranquilidad nos da saber que Cristo es el encargado, el arquitecto, el ingeniero de esta obra que nos va dando día a día esa fuerza para seguir manteniéndonos unidos como edificación. % hacia la iglesia, ¿verdad? No está hablando de otra entidad, de otra comunidad, sino que está haciendo una referencia a la misma iglesia, a la iglesia de Cristo. Entonces deberíamos de pensar, Yoxan, y no sé qué piensa usted, Luis, pero deberíamos de pensar que el hecho de que Dios nos salva, una de las cosas primordiales o primarias a la que Dios nos llama es hacer una iglesia santa. ¿Es así? Así es, lo vemos expuesto también en su palabra, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, y creo que estamos llamados a eso, por el poder y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, trabajando día a día, es que nosotros podemos lograr vivir en esa vida de santidad. Y es que, bueno, esa vida de santidad, ¿verdad, pastor? Esa vida de santidad la tenemos precisamente porque es Dios el quien nos ha puesto, ¿verdad? Y nos ha puesto en Cristo. Y en ese cimiento que es Cristo, Él nos transmite su vida y al transmitirnos su vida también nos transmite esa santidad, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros podemos ser santos, podemos cumplir ese propósito de ser templo santo porque Cristo nos transmite también esa santidad, ¿verdad? Es Dios entonces trabajando en nosotros. Ajá. Y no es por eso que debemos decir o aclarar, ¿verdad, hermanos? Que esta es una obra solamente de Dios. Es una obra solamente hecha por la mano de Dios. No es que nosotros venimos y simplemente nos unimos a algo, ¿verdad? Sino que es Dios quien nos está uniendo. Dios es el que nos está uniendo y sigue trabajando, ¿verdad? En esa unidad, en esa edificación que es su iglesia. Sí, es que estoy pensando ahorita, muchachos y hermanos, estoy pensando en lo que Pablo, nomás en la introducción de la carta, en el capítulo 1, cuando dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y que fuésemos irreprensibles también. Pero nuevamente encontramos aquí, nuevamente Pablo reafirmando esto. Allá es explicando cómo esa gracia nos alcanza y que el fin de esa gracia, ¿verdad? En el creyente ahora en Cristo, tiene que ver con esa vida.
pero ahora Pablo está culminando el capítulo 2 después de hacer una tremenda y profunda exposición acerca de la salvación, la gracia, la resurrección y todo lo que Dios ha hecho en el pecador, pero ahora lleva a este punto, a este desenlace, a esta culminación, a este propósito donde dice que la iglesia, en este caso el edificio, sea un edificio, un templo santo. Pero ¿qué podríamos hablar acerca de quienes conforman ahora ese templo santo? Sí, esto pasa, es tan enriquecedor porque podemos ver que cada programa con el que avanzamos seguimos tomando del programa anterior y así, ¿verdad? Vemos que todo es un progreso. Exactamente. Hay una línea de pensamiento. Exactamente, en todo, como ¿verdad? Pablo viene y todo calza, todo se une y todo se entrelaza. Entonces es también asombroso ver cómo la perfección de Dios por medio de su palabra nos puede transmitir eso también, ¿verdad? De que son ideas que vienen entrelazadas y esto se logra, hermanos, como hablábamos, es solamente por la obra de Dios en nosotros. Y se logra también por la unidad de cada creyente, indistintamente de quiénes somos. También, como hablábamos anteriormente, en programas anteriores, como todos, independientemente de quienes fuéramos, de quienes somos, venimos a ser un solo pueblo. Y es que creo que nosotros, hermanos, en estos dos programas anteriores hemos podido entender esa gran verdad, que nosotros como un cuerpo somos iguales y que juntos también somos un templo santo para el Señor. Sí, y esto es emocionante, muchachos y iglesia, esto es emocionante porque vemos de que Dios no es un Dios que está improvisando las cosas, ¿verdad? No es un Dios de que viene diciendo, mira, ahora hice esto y ahora no sé cómo resolvemos esto, ¿verdad? Ya salvamos al pecador y ahora ¿qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, inventemos la iglesia, y entonces ahora son parte de la iglesia, ahora están en la iglesia, pero ¿y ahora qué ponemos a hacer a la iglesia? ¿Verdad? Dios es un Dios tan perfecto, Dios es un Dios de orden, que cuando echa a andar su obra, su plan, ya con anticipación todo el programa está realizado. Y por eso es que cuando vamos a las Escrituras miramos una sola línea de pensamiento, y en esta carta en especial, Pablo comienza, ¿verdad?, con el A, en todo el proceso de la salvación, pero Pablo va avanzando y miramos un solo discurso. Y me parece que esto es impresionante y debemos de entender que esta es la obra de Dios, obviamente, y que Pablo está escribiendo bajo una inspiración divina, bajo una inspiración de Dios, explicando cómo obra y cómo funciona todo esto. Entonces, debemos de decir que ahora este templo que es santo, que es llamado a ser santo, quienes conforman este edificio, quienes conforman la iglesia, ahora ya son personas que indistintamente a su cultura, indistintamente a su nacionalidad, indistintamente a su posición social, económica, etcétera, todos ahora han sido llamados a ser uno solo y que están dentro de esta construcción de Dios, indistintamente quienes sean. Y me parece que eso es extraordinario, cómo Dios no se detuvo a calificar, ¿verdad?, a las personas por sus procedencias, sus apellidos, sus familias, no, sino que Dios los llama a todos en un todo, los llama iguales a todos, y creo que obviamente la razón esencial de esto es que todos hemos necesitado del perdón y de la gracia de Dios, sin distingo de quienes sean. Todos hemos necesitado esa gracia y eso es lo que nos hace iguales dentro de este edificio. Luis. Es que, pastor, también tenemos que notar algo que en la misma palabra se echa de ver, y es que ya Dios ahora no llama pueblo judío, no llama pueblo gentil, sino que ahora llama iglesia, ¿verdad? Que si podemos ver en lo que son las cartas o todo eso, cuando se usa la referencia de pueblo judío o pueblo gentil, se hace básicamente es para atacar precisamente esa desunidad que había entre ambos, pero que ahora en el llamado de Dios solamente es la iglesia, y que lo vemos inclusive en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando a las iglesias, dice a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en la Odisea, no dice a los que de Efesos o a los laodicenses ni nada, sino que ahora la referencia es la iglesia, ¿verdad? Y que eso es precisamente el pensamiento que está viniendo a dar Pablo, que todo ese edificio, toda esa unidad ahora es uno solo, la cual es iglesia. No hay separación, no hay división de nada, solo iglesia. Sí. Yoxan, ¿de dónde procede esa palabra santo? Porque me parece a mí que Pablo tiene algo en mente, y yo creo que Pablo está pensando en algo cuando habla de que el edificio ahora, esta construcción, ha sido llamada para ser un templo santo. Esa palabra santo,
¿de dónde Pablo la toma? ¿Qué está pensando Pablo con respecto a esa palabra? Sí, cuando Pablo hace referencia a la palabra de que nosotros somos un templo santo, viene del griego naos, Naos. ¿verdad? Y es importante ahí, hermanos, tener claro que el apóstol Pablo, él, como siempre hemos hablado, él sabe lo que está hablando y él sabe en qué contexto está hablando. Sí. Y él sabe que a los lectores a los que él se está dirigiendo conocen muy bien esta palabra y precisamente y por la revelación de Dios es por ese motivo que él utiliza esta palabra naos. Y es que esta palabra naos hace referencia al lugar santo donde la presencia, la misma gloria de Dios residía primero en el tabernáculo, posteriormente en el templo de Salomón. Entonces es muy enriquecedor saber que esta palabra, naos, encierra tanto y encierra tanto potencial, que es la misma presencia y la misma gloria de Dios que habitaba en el pueblo judío, ahora viene a morar y viene a descansar en cada uno de nosotros como creyentes y como iglesia también. Qué interesante, y como decías, Pablo, bueno, a ver, tenemos que entender algo de Pablo. Pablo no está escribiendo tonteras. Pablo no está escribiendo cosas ahí que se está imaginando, que él está suponiendo. Pablo está muy consciente de lo que está escribiendo y creo que al usar Pablo esta expresión quiere transmitir una idea profunda para aquellos ahora que ya están en Cristo. Para esa iglesia en Éfeso quiere transmitir una idea profunda y también a la misma vez dar una seguridad y dar una esperanza de lo que Dios obra y lo que Dios hace en la vida de un creyente ahora en Jesucristo. Y al mencionar usted esta parte de que esta presencia de Dios hace referencia al tabernáculo, pero también es esa presencia que no solamente estuvo en el tabernáculo, que era muy admirada, muy respetada y muy temida por el pueblo, por supuesto, pero también vemos esa misma gloria descendiendo en el templo de Salomón. Cuando Salomón construye el templo y lo dedica al Señor, dice que la gloria de Dios descendió sobre el templo y también habla de la gloria de Dios descendiendo en el tabernáculo, pero Juan cuando escribe el Evangelio dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces la gloria que estuvo en el tabernáculo, la gloria que se manifiesta en el templo, ahora esa gloria se manifiesta en la persona de Cristo. Pero ahora Pablo está mencionando que aquella gloria que habitó en el tabernáculo, aquella presencia que habitó en el templo y aquella presencia que habitó en el unigénito del Padre, es la presencia que ahora está reposando y está en este momento en la vida de cada uno de los creyentes. Yo no sé qué piensan ustedes de esto, pero esto suena como una exageración, pero me parece que es tan importante cuando hablamos de este propósito de Dios para la iglesia de ser un templo santo, porque esa santidad yo no la produzco. Esa santidad no es el esfuerzo de mi voluntad, ¿verdad? No es que yo digo, hoy yo me propongo, hoy yo declaro, yo confieso que voy a hacerlo. No funciona, sino que es esa misma presencia de Dios operando, ese poder de Dios operando en la vida del creyente y lanzando al creyente a esa tremenda aventura de santidad, de tal forma que es Dios entonces el que pone el querer, pero también el hacer, según su perfecta voluntad. Pero bueno, yo no sé qué piensan ustedes o qué estará pensando ustedes en esto, pero esto es sumamente interesante, ¿verdad? Porque entonces no estamos hablando de un pueblo religioso, de evangélicos ahí, que están engañados en algo, sino que estamos hablando de algo que Pablo está presentando. Y esa expresión de Pablo cuando pues habla de santo, que lo que acabas de decirnos, esa palabra naos es tan fuerte, es tan poderosa, porque Pablo está empoderando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, miren, ustedes deben de entender que ahora es la presencia de Dios que reside, ¿verdad?, en ustedes, es la presencia de Dios que descansa en ustedes. Y creo que es importante que la iglesia pueda entender este concepto, esta idea de lo que Pablo está transmitiendo. Y yo creo que sí, no nos pareciera exagerado, pero recuerdan el capítulo 1 cuando Pablo habla y dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que Dios ahora nos ha dado y que habita en nosotros. Y recuerdo, por ejemplo, unas palabras de Jesús en Juan capítulo 14, creo verso 22 por ahí.
dice, y vendremos a él y haremos morada con él, hablando de que el Padre vendría sobre todos aquellos que aman a Jesús y que entonces en virtud de eso y en virtud de la obediencia a la palabra, a la predicación de Jesús, ahora el Padre vendría y haría morada. Ahora, yo me imagino lo sorprendente que fue para los judíos o para los discípulos cuando escucharon esa expresión de Jesús, que el Padre vendría y haría morada con ellos. ¿Por qué es sorprendente para los judíos, para los discípulos? Bueno, porque ellos sabían muy bien a qué se refería Jesús con esa vendría y haremos morada. Porque es algo en lo cual en el Antiguo Testamento el pueblo judío está muy asociado. Cuando habla acerca de que la presencia de Dios en el tabernáculo es la morada de Dios. David habla mucho en los Salmos acerca de esa morada de Dios refiriéndose al tabernáculo. Pero ahora encontramos nosotros que eso está habitando en nosotros. ¿Qué piensan ustedes? De hecho, pastor, con eso que hablabas, creo que en el tiempo que Pablo vino a decir esto, ¿verdad? Fue tal vez un golpe para todos los que estaban oyendo, incluso para los efesios, ¿verdad? Porque, bueno, como comentabas, el templo para los judíos era el orgullo de ellos prácticamente, pero también para los efesios, toda la grandeza del templo que ellos tenían para la diosa Diana era orgullo para ellos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo viene y expone, es que ustedes son templo de Dios en el Espíritu, ¿cómo van a entender ellos, verdad? Con todo lo que venían viviendo, con todo el contexto cultural que ellos estaban llevando, ¿cómo iban a entender eso, verdad? Entonces, igualmente nosotros muchas veces, porque desde niños creo que nos enseñan, ¿verdad?, que somos templo del Espíritu Santo, la red infantil, red junior y todo eso, pero ¿cuánto hemos entendido realmente de que somos templo, de que la misma presencia de Dios, ¿verdad?, pues la presencia de Dios que está morando en cada uno de nosotros? Es la presencia del Señor que está morando en cada uno de nosotros y que nosotros también tenemos que actuar consecuentemente a eso, ¿verdad? Sí. Sí, a mí, cuando yo leo esto, Paz, y cuando leía esto acerca del significado del templo santo, yo me preguntaba, y hermano, quiero que también usted tal vez lo pueda interiorizar un poco, y es que cuando usted y yo venimos al templo, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a congregarnos, a veces nosotros no dimensionamos que la misma presencia de Dios está en medio de nosotros. A veces lo utilizamos inclusive solamente como una muletilla, Dios está acá. Pero no entendemos qué es eso. Pero no logramos dimensionar, ni podemos tal vez imaginar el peso, o sea, lo real que es que la misma presencia de Dios que habitó en su tabernáculo, que habitó en el templo, que habitó en Jesucristo y que ahora viene a habitar en medio de nosotros. Yo creo que, hermanos, estas verdades, porque eso es lo hermoso de su palabra, de verdad nos, como dicen, nos vuelan la cabeza y nos hacen entender de verdad que Dios, cuando Él hace algo, lo hace en serio, y es que de verdad es un Dios completamente de propósitos. Entonces, hermanos, cuando yo lo quiero nada más invitar a que cada vez que usted venga a congregarse, que vengamos juntos, podamos dimensionar, podamos analizar que venimos a reunirnos, venimos a compartir, a disfrutar en armonía, en fraternidad, pero también a entender que la misma presencia del Dios viviente está en medio de nosotros. Y es que, como les digo, a mí eso personalmente, cuando yo lo leía, o sea, es algo sumamente impresionante y sumamente impactante. Okay. Perdona, Luis, perdóname. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante, pues. ¿Sí? Ok. Ya estamos bueno, acá. Vos sos uno de los hermanos, sos el líder del grupo de alabanza en la iglesia. Al conocer esta verdad, Yoxan, y pensar en las cosas que cantamos, ¿qué evoca ahora ese pensamiento en tu vida? Te hago la pregunta por lo siguiente, porque muchas veces, y siendo muy franco, cuando cantamos, ¿verdad? Y a veces las personas que acostumbran en los grupos musicales de las iglesias a cantar y cantan tantas cosas, ellos tendrán esa dimensión de entender que cuando ellos están, y muchas de las canciones que hacen alusión a la presencia de Dios, a la obra de Dios, existirá esa conciencia. Pero hablo, ellos tendrán que responder, pero usted, ¿qué evoca ahora en su corazón saber de que ese naos está en tu vida, ¿verdad? Y que está siempre en tu vida, pero ahora que subes a ministrar la iglesia, ¿qué evoca? Sí, Paz, creo que esto primero
es retador y es muy desafiante, porque lo primero que uno tiene que hacer, hablábamos también en un programa anterior, que nosotros tenemos la capacidad de analizarnos y ver cómo hemos estado caminando, qué es lo que hemos hecho a través del tiempo. Y la palabra de Dios es que es tan reveladora y tiene, bueno, es que es palabra de Dios viva. Lo primero que hace es que te desafía y te pone contra un espejo y te pregunta, bueno, ¿qué estás haciendo? Venías haciendo esto, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué viene? Entonces, hablábamos también de la importancia de tomar decisiones, de poder tomar decisiones a la luz de la palabra. Y creo que esto, hermanos, ahora que está siendo expuesto a la iglesia en general, creo que esto tiene que cambiar muchas cosas en nosotros. No solamente también pasa a la hora de que venimos y cantamos, sino en muchas cosas, desde que damos los diezmos, las ofrendas, desde que saludamos a un hermano, desde que entramos, tenemos que empezar a cambiar la idea de lo que es congregarse, porque realmente tenemos que entender, Luis y Paz, que la presencia de Dios está en este lugar, ¿verdad? Está en medio de nosotros. Entonces es muy desafiante y es empezar a tomar decisiones y a poder entender. Y eso es lo lindo de la palabra, que Él nos va enderezando el camino, Él va corrigiendo nuestro camino y alumbrando siempre nuestro caminar. Bueno, creo que Luis nos va a hablar del segundo tema, que tiene que ver mucho con lo que acabas de finalizar diciendo. ¿Cuál es el segundo tema que tenemos aquí en estos versos 21 y 22? Sí, el segundo punto, principio que podemos encontrar en estos versículos, que va muy de la mano con lo que decía Yoxán, es que la función, hermanos, tenemos que entender que la función exclusiva de ese templo santo es para servir como morada del Señor. No es que el Señor simplemente hizo esta edificación para que fuéramos bonitos o que fuera algo bonito, ¿verdad? Sino para una función. Y esa función, ese fin con el cual Dios determinó este templo santo es para servir como morada para Él, para su presencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de esa morada, porque es la idea que Pablo tiene, ¿verdad? O sea, siguiendo la línea de pensamiento de Pablo, nos expone el hecho de la presencia de Dios y que ahora el edificio, la construcción que Dios está llevando a cabo, tiene como primera desenlace el hecho de que sea santa, pero ahora es que sea morada. No solo santa, sino que se convierta, ¿verdad?, en una morada para Dios. Significa, por lo tanto, que ahora Dios tiene un lugar, ¿verdad? Aparte del escenario celestial, Dios tiene ahora un lugar en el cual Él habita. ¿Sería correcto ese pensamiento a la luz de todas las escrituras? Pensar en el hecho de que ahora Dios tiene un lugar, ¿verdad? No solo en la vida del creyente, sino un lugar también en la vida como congregación. Claro. ¿Sí? Sí. Y de hecho, bueno, pastor, apuntando a eso, Dios ha decidido, ¿verdad?, en su propia voluntad por sí mismo posar su presencia sobre cada uno de estos. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que primeramente Dios ha decidido posar su presencia sobre la edificación en sí, o sea, un colectivo, ¿verdad? Un colectivo formado por todos los creyentes. Y si nos ponemos a pensar en esto, ¿cuál fue la manera en que llegó el Evangelio a cada uno de nosotros, verdad? Y fue precisamente porque un colectivo determinaron por Dios hablar su evangelio, y en ese momento es que nosotros venimos. Y esta es la importancia con esto que Pablo nos quiere dar a entender, ¿verdad? El hecho de tener que congregarnos, el hecho de tener que seguir en esa unidad que es este edificio, esta iglesia, ¿verdad? Qué importante es congregarse a la luz de esta verdad. No hablemos de lo tradicional, ¿verdad? O sea, a la luz de esta verdad, Yoxán, ¿qué tan importante es congregarse y por qué? O sea, ¿por qué lo es? En la vida de un creyente, el congregarse es 100% vital. O sea, ¿por qué? Es vital al 100%, entendiendo que somos morada de Dios y que como iglesia, como cuerpo, como edificación, todos juntos creamos o formamos parte de un templo donde la presencia de Dios mora. Yo como creyente, como hablábamos también, como un bloque que formo parte de la edificación, soy parte de este edificio. Entonces es importante que yo como iglesia, como cuerpo, como edificación que soy, me congregue con mis demás hermanos, entendiendo que en esa congregación de hermanos va a descansar y va a morar la presencia de Dios. ¿Ibas a decir algo? Te veo con ganas de decir algo. ¿No? Tal vez añadiendo un poquito a esto, ¿verdad? Es que el hecho de que Dios creó un edificio, ¿verdad?, una iglesia,
a partir de todos, ¿verdad? No es que creó iglesias individuales de cada creyente, sino que es un todo. Y esa es la necesidad de permanecer en esa unidad, porque Él lo armó todo tan perfectamente, tan ajustadamente, que no permite ningún tipo de división. Y creo ahí, mis hermanos y pastor, ¿verdad?, que debíamos atacar el pensamiento que se ha llenado mucho la gente en la cabeza de pensar, bueno, yo soy templo del Espíritu Santo, y sí, bien es cierto, pero el templo es todo, y entonces debemos eliminar el pensamiento de que yo puedo buscar a Dios solo, ¿verdad? Esa es la necesidad que nosotros tenemos ahora de vivir en esa vida congregacional, porque es un todo sobre el cual Dios ha posado su presencia. Sí. Bueno, yo encuentro, y tal vez, bueno, yo creo que sería un tema para abordarlo después, pero a veces confundimos esos términos que vos mencionás, porque la Biblia, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo no dijo, o ignoráis que sois la iglesia de Cristo, o que sois iglesia? Le dice, o ignoráis, le dice que sois templo del Espíritu Santo, hablando de una forma muy individual a los miembros de la iglesia en Corinto. Y es que hay una gran diferencia entre ser el templo del Espíritu Santo y ser la iglesia de Cristo. Yo no soy la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo cuando estoy unido a ustedes, cuando yo estoy con ustedes, cuando yo me congrego con ustedes, cuando estoy juntos con ustedes, cuando busco comunión con ustedes, ahí yo estoy siendo iglesia. Pero soy templo individual, sí, la presencia de Dios está en mí, yo puedo orar, pero jamás voy a lograr el propósito de Dios viviendo de una forma aislada de la comunidad llamada iglesia, de la comunidad que Pablo presenta aquí como edificio. Y creo que lamentablemente por desconocer estas verdades llegamos hasta menospreciar la iglesia. ¿Cómo la menospreciamos? De la siguiente forma: yo no me congrego porque no necesito congregarme, no me hace falta congregarme, yo aquí busco a Dios, yo aquí busco, yo aquí hago y aquí recibo revelación en mi casa solo, no preciso. No necesito congregarme porque de repente en la iglesia hay un montón de hipócritas, de falsos y de todos, ¿verdad? Entonces yo no necesito. Para mí eso es un menospreciar la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos valorando ese plan de Dios, no estamos valorando lo que Pablo dice. Miren qué extraordinario esto, la presencia de Dios está en mí, está en ustedes, pero también está en el momento en que nosotros venimos y nos congregamos, de tal forma que cuando nos congregamos como iglesia, la misma presencia de Dios reposa sobre esa comunidad, sobre esa congregación, indistintamente si esa congregación es de 5 o de 1000 miembros, la presencia de Dios reposa. Y esto por supuesto debe de significar que cuando nosotros nos reunimos, el hecho de que yo me reúno, que yo me congrego, yo estoy siendo edificado, porque es allí donde Dios lleva a cabo esa edificación. Yo creo que en la primera participación que tú tuviste, hablaste de los bloques, y un bloque, un miembro por sí mismo no logra absolutamente nada, y mucho menos algo que dignifique a Dios. Logramos un algo cuando nos unimos, un bloque con otro bloque, un miembro con otro miembro, y así vamos nosotros edificándonos. Pero hoy en día me parece que el congregarse y la iglesia ha sido desvalorizada de tal forma que hoy nadie siente la necesidad, que hoy nadie honra tampoco esa parte. Pero miren qué bonito el Salmo 133. Al final del Salmo 133, el último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde la envía? Cuando nos congregamos, porque el primer verso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una bendición al final que se desata, que se ministra por Dios mismo. ¿Cuándo? Cuando estoy solo, no. Cuando estamos juntos. Y yo creo que esto es interesante y apremiante hablarlo máximo en este tiempo, donde mucha gente ha dejado ya de congregarse, porque ya no lo siente necesario, ¿verdad? Ahora simplemente me conecto, ¿verdad? Me enlazo ahí a algún programa de la iglesia, entonces ya no preciso yo congregarme. Y lastimosamente es un daño muy grande. Pero permítanme terminar esta idea con la expresión de Pablo en Efesios capítulo 5, cuando Pablo está hablando, haciendo una referencia, o más bien una ilustración
del matrimonio, del amor del hombre hacia la esposa y de la esposa hacia el marido, pero Pablo dice estas palabras, hablando de la iglesia de Cristo y hablando de lo que Cristo siente por la iglesia, y dice, la cual amó y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, si Cristo amó a la iglesia, no dice a los templos, dice a la iglesia, a la comunidad del cuerpo. Si Cristo amó a la iglesia, ¿qué derecho tengo yo para decir no es importante? Si lo que Cristo ama para mí no es importante, carambas, ¿qué estoy haciendo yo entonces, verdad? ¿Para dónde va mi vida? Entonces yo creo que a veces, lamentablemente, por desconocer esta verdad, desvalorizamos el hecho de congregarnos, de reunirnos, porque no tenemos en perspectiva lo que usted dijo anteriormente con respecto a esa presencia de Dios habitando en el común de la iglesia. Y es que creo que también en los últimos tiempos hemos distorsionado esa idea de la presencia de Dios. ¿Cuándo es que nosotros en un culto decimos, aquí estuvo la presencia de Dios hoy? ¿Cuándo lo decimos? ¿Cuándo? Es más, usted, iglesia, ¿cuándo usted llega a definir y decir, hermanos, hoy el culto estuvo tremendo? ¿Por qué usted dice de algunos cultos que estuvieron tremendos y a veces nos atrevemos a decir de otros cultos, no, ese culto estuvo muerto? Sí. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién arranca? Yo sé que, hermanos, usted y yo hemos escuchado esta pregunta y yo sé que no la han hecho a cada uno de nosotros. Tal vez algún hermano que no asistió a un culto que nosotros fuimos. Y hermano, ¿y cómo estuvo el culto? O tal vez usted su esposa, y mi amor, ¿cómo estuvo el culto? Y a veces decimos, no, es que ese culto estuvo muerto, como decía el pastor. Apagado. O al contrario, a veces decimos, ese culto estuvo poderoso, la alabanza estuvo poderosa, el predicador sanó enfermos, se levantaron muertos, ahí estuvo la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces, y como les digo, esa pregunta creo que a todos en algún momento nos la han realizado y a veces hemos ido desconociendo esta verdad. Las respuestas que hemos dado no han sido correctas a la luz de la palabra. Luis. Y que, bueno, eso mismo que decía San, muchas veces nos lleva incluso a menospreciar, ¿verdad? El hecho de que tal vez venimos a un culto de niños, ¿verdad? Y decimos, ¿qué van a estar haciendo ahí? Pero es que inclusive en un culto de niños, ¿verdad? Sí. Ahí está la presencia de Dios. Eso depende mucho, hermanos, de lo que entendamos y a base de ese entendimiento es que vamos a valorar realmente lo que significa la presencia de Dios que está en todo momento, ¿verdad? En su iglesia, no acá en el templo, ¿verdad? Sino en su iglesia, que somos todos nosotros, ¿verdad? Sí. Hacía la pregunta porque todos sabemos perfectamente porque es algo a lo cual estamos siendo bombardeados constantemente por los medios de comunicación. Y usted escucha a los predicadores radiales más que todo diciendo, ayer tuvimos un culto poderoso. Y cuando decimos un culto poderoso, uno vuelve a ver el culto que uno tuvo el domingo y digo, qué vergüenza, ¿verdad? Sí. En nuestro culto no pasó nada. ¿Por qué? Porque todo lo decimos en virtud de lo que acontece. Si la gente gritó, si la gente brincó, si cayeron al suelo, si se revolcaron, si alguien se sanó, entonces decimos, Dios estuvo allí. Pero eso es algo muy atrevido de decirlo o de considerarlo en virtud de un acontecimiento, porque el hecho real, el hecho bíblico, el hecho legítimo es que cuando nos reunimos y cantamos y escuchamos el mensaje de Dios, con solo el hecho de que nos reunimos y nos congregamos, ya ese servicio es un servicio glorioso, extraordinario. ¿Por qué? Mire, porque nos estamos reuniendo personas de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, con diferentes problemáticas, con diferentes trasfondos, pero nos hemos reunido y ¿cuál es el eje que nos lleva a nosotros a reunirnos? No es Cristo. Entonces nos miramos como un todo, nos miramos como iguales y eso en primer lugar es extraordinario. Lo segundo que es extraordinario es que la presencia de Dios está allí. Es más, si usted no cantara y si yo no predicara en un culto, el hecho de reunirnos solamente para mirarnos ya es un culto extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí está reunida la iglesia y Jesús dijo, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, dice, yo estaré allí. Y solo ese hecho, o sea, Jesús nos dijo cuando se reúnan a cantar, cuando se reúnan para predicar o ministrar, yo voy a hacerme presente. No, simplemente es cuando nos reunimos. Ahora estamos aquí y yo por lo menos no veo a nadie revolcándose.
Estamos tan sobrios, tan tranquilos, pero yo estoy seguro por esta verdad que la presencia de Dios está aquí. Usted está allí y de repente nos estamos reuniendo de esta forma y la presencia está allí. El domingo que nos reunamos, la presencia de Dios está allí. Los niños cuando se reúnen, pensemos en los niños cuando se reúnen, todo lo que ellos hacen, los juegos que hacen, las cosas propias de un niño, pero Dios está en ellos, está en ese lugar. Pensemos en los adolescentes. Miramos un grupo de adolescentes, tienen su culto. Dios está allí. Pensemos en un servicio de jóvenes. Ahí sí no está. No, ahí está también la presencia de Dios en el culto de jóvenes. Y lastimosamente, para hacer un paréntesis aquí, hoy muchos de nosotros los que servimos y trabajamos con los jóvenes, estamos asfixiándonos y estamos desgastando por programas, porque queremos tener algo que uno diga, aquí sí estuvo Dios, algo que motive al joven. Pero todo eso que hacemos es tan inútil y tan vago. ¿Por qué? Porque dista tanto de la verdad de Dios. Y es que el hecho de reunirse los jóvenes y que cantemos al Señor, Dios está allí. Cuando se reúnen las mujeres, cuando se reúnen los adultos mayores, Dios está allí. Y tenemos que abrazar ese pensamiento y entender eso, porque eso cambiaría todo nuestro sistema de vida. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo vengo, claro, yo tengo que respetarle. ¿Por qué te respeto? Porque yo sé que Dios está allí. ¿Por qué tú me debes respeto? No porque soy pastor, sino porque la presencia de Dios está en mí. Igual en todos nosotros, pero cuando llegamos a determinar un culto, por lo que sucede, decir, ahora sí la presencia de Dios estuvo. Hemos caído en eso y creo que eso ha sido una mala enseñanza, por lo menos que se ha venido a introducir en la iglesia en las últimas 3 décadas, ¿verdad? Donde todo ha sido un asunto de escándalo y escándalo, y el que más grande escándalo haga, entonces más grande es el Dios que se manifestó allí. Pero muchas veces eso es pura carne, porque en lo esencial no hay nada en esos grupos y en esas congregaciones. Por eso creo que es muy importante poder hablar esta verdad de esta forma, sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, pero hay que hablarla. O sea, la presencia de Dios no está en virtud de lo que hagamos. La presencia de Dios está en virtud del hecho propio de reunirnos tan solamente como iglesia. Bien, ¿quién da más? ¿Quién sigue? No, con esto que decías, pastor, ¿verdad? Es que tal vez ya a la luz de este entendimiento podemos ponernos a pensar, y es que da bastante dolor, ¿verdad? El hecho de que hayan personas tal vez ya hasta viejas, ¿verdad? En el Evangelio, que piensan de esta manera, porque lo único que están haciendo es menospreciando la presencia de Dios. No es menospreciando a aquellos que están trabajando en el servicio ni nada de eso, sino que están menospreciando la misma presencia de Dios, y que a raíz de ese pensamiento inclusive muchas personas dejan las congregaciones para irse a otras, ¿verdad? En las que porque allá sí está ahí Dios. sí está la presencia de Dios, allá sí se mueve Dios, aquí no. Sí, correcto, ¿sí? Eso es. Sí, ok. Y es porque allá hacen más escándalo, y esa es la verdad. No es porque dicen, mira, es que allá la gente de verdad vive a la altura del Evangelio. Allá de verdad la gente está caminando en la voluntad de Dios según la Escritura. No, dicen allá está la presencia porque allá hay más escándalo. Y ese es el todo, hablando sinceramente, definimos eso, porque miramos que allá hacen más escándalo. Sí, a veces cometemos el error, y es que como seres humanos a veces medimos las cosas por lo que nuestros sentidos puedan percibir. Por lo que percibimos. Entonces, sensorialmente. Exactamente, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Entonces, claro, yo veo que el culto de la gente empezó a moverse, yo escucho que el pastor gritaba, entonces yo con mis sentidos estoy percibiendo y yo empiezo a medir, no, de verdad aquí está la presencia de Dios. Y allá como mis sentidos están percibiendo que no hay gritos, no estoy viendo mucho movimiento, entonces afirmo de que ahí no está la presencia de Dios, pero aquí es donde mis sentidos son inútiles, porque la presencia de Dios no se mide por lo que yo pueda percibir con mis sentidos, sino por lo que la palabra verdad de Dios está, por lo que enseña la Biblia. Exactamente, entonces ahí mis sentidos completamente inútiles porque no dan garantía de aquello es lo que yo quiero, es lo que dicen. Exactamente. Más bien, yo quisiera retar a la iglesia, a los que nos están viendo por lo menos. Aliste su corazón y prepare y cambie su mentalidad para el próximo domingo. Cuando usted venga pensando de que usted se va a reunir como iglesia, y que cuando usted entra en el edificio físico y se tope con los hermanos como iglesia, trate de pensar de que Dios está aquí. No preciso de que alguien haga algo
para saber de que Dios está. Yo sé de que Dios está. ¿Qué tal si usted se anima a cambiar su pensamiento? Porque al final esto es todo, ¿verdad? Es exponer una verdad para que esta cambie nuestra forma de pensar y nuestra forma de conducirnos, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, yo siento mucho esto con los que cantan. Pobrecitos. Por años, ¿verdad? Decimos, no, es que No fluyó. hoy no fluyeron. No hay forma. Hoy no fluyeron esos muchachos, ¿verdad? Todo estuvo muerto. Y para peor estuvo el predicador, el pastor. No, estuvo peor, dice, ¿verdad? Porque todo lo medimos dependiendo de lo sensorial en nosotros, pero no lo medimos en virtud de una verdad, que eso es distinto y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Al final los que cantan no cantan para mí, cantan para Dios. Y si ellos en su corazón lo están haciendo para Dios, bien, pero yo debo de entender, ¿verdad?, de que al reunirnos está la presencia de Dios. Y creo que si somos conscientes y honramos eso, veríamos cosas que no hemos visto en los cultos. Y la razón a veces por la que no hay una manifestación de repente como quisiéramos nosotros tener a veces de Dios, es por el hecho de que venimos y con una mente tan carnal y un corazón lleno de tanta carne, ¿verdad?, y de tanta maldad a veces, que nos da igual. Es como que entramos a un cine, a un mercado. Es más, yo no sé si ustedes han notado que cuando a veces los cultos inician, hay gente que va entrando media hora después al culto. Sí. Y yo tengo que preguntarme sinceramente si eso haría yendo a un estadio, a un partido de fútbol. Yo tengo que preguntarme y exigirme a pensar de que si harían eso, si de repente van a un cine, a una obra de teatro. Yo me preguntaría si van media hora después. Y la respuesta yo lo sé, y es que no lo harían. Pero como es la iglesia, es el lugar ahí donde vamos a pasar el rato. Entonces no hay conciencia, ¿verdad? Pero cuando hay conciencia de que caramba, nos vamos a reunir, ahí está la presencia de Dios, voy a ser el primero y voy a ser el último en irme. ¿Por qué? Porque yo quiero estar ahí en la presencia de Dios. Quiero disfrutar con mis hermanos de esa presencia de Dios. Pero bueno, muchacho, hablemos del tercer punto, porque ya el tiempo se nos fue. Bueno, hermanos, creo que como todo en la Biblia, ¿verdad?, siempre demanda de nosotros un comportamiento y no es un caso excepcional, ¿verdad? El hecho de que Dios nos haya hecho un templo santo en el cual Él va a posar su propia presencia, ¿verdad? Esto demanda una responsabilidad de cada uno de nosotros y debemos ser muy tajantes en esto. Y la primera responsabilidad, hermanos, que tenemos al ser templo santo de Dios, donde está su presencia, ¿verdad?, es la responsabilidad de consagrarnos en esa santidad que es requerida. Debemos consagrarnos en esa santidad, y la única forma que nosotros realmente podemos vivir esa vida de santidad es con un actuar consecuente a la gracia de Dios que nos ha tocado. Cada uno de nosotros, los creyentes, hemos sido alcanzados por esa gracia de Dios y debemos actuar como tal, debemos actuar consecuentemente, y esto es un cambio rotundo, un cambio total de nuestro estilo de vida, y que tiene que ser verdaderamente un estilo de vida que refleje, ¿verdad?, esa presencia de Dios. Me gusta mucho esta expresión de Pablo cuando dice en quien todo el edificio bien coordinado, y esa coordinación no la doy yo, esa coordinación la da Dios, ¿verdad?, en Cristo. Pero dice va creciendo, y esto me habla a mí de un avance, un progreso, de tal forma que hoy nosotros debemos de crecer, ¿verdad? Dentro de un mes tenemos que ver hacia atrás y decir, bueno, ¿he crecido o no he crecido? Y tenemos que crecer en cada una de estas responsabilidades que la Escritura nos enseña, crecer en este sentido con respecto a la santidad, pero también tenemos la responsabilidad de procurar crecer en qué más. ¿En qué más? Debemos procurar también un crecimiento, hermanos, en ese conocimiento de Dios. Debemos procurar cada día, no sé, ese deseo, ese bienaventuranza que decía Jesús, de hambre y sed de justicia, ¿verdad? Un deseo por Dios real y genuino de querer conocerle más, de querer vivir más bajo su voluntad, de querer vivir más bajo todas esas cosas que a Él le agradan. Una responsabilidad de procurar ese conocimiento, pero ese conocimiento, pastor, ¿verdad?, no es solamente mío, sino que yo también debo procurar el crecimiento en ese conocimiento de toda la iglesia en general, de todos mis hermanos, de cada uno de los creyentes. Ok.
Y a veces pensamos y usamos esta expresión, no, es que yo he conocido a Dios. Y yo digo, ¿alguien de verdad podrá decir yo conozco a Dios? Yo creo que el conocer a Dios es un progreso en nuestra vida y que ese conocer a Dios no está por el hecho meramente de venir a un culto. Ese conocer a Dios está por la intención en mi corazón de aprender su voluntad, y lo único que nos revela la voluntad de Dios es su palabra. Entonces necesariamente yo tengo que venir a la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que estudiar la palabra, tengo que entrenarme en la palabra, tengo que someterme a otros que me enseñen la palabra para poder conocer a Dios. Y yo creo que esta es una de las cosas deficientes que la iglesia, por lo menos la iglesia cristiana evangélica, tiene, porque cuando vos ves a los testigos de Jehová, ellos son expertos, ¿verdad?, en el asunto. Mirás a los mormones igual, mirás cualquier religión, son igual. Los que somos diferentes somos nosotros los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque nos conformamos con solamente venir y al culto y guardamos la Biblia 8 días, pues los que se congregan cada 8, ¿verdad? Y los que no, pues ahí la tienen tirada. Pero a veces decimos, conocemos a Dios. No, usted no lo conoce, usted ignora de Dios. Porque la verdadera revelación de Dios viene por el escudriñar las Escrituras. Y uso una frase tal vez a manera de ilustración rápidamente, y es lo de Job. Cuando entramos en el capítulo 1 de Job, verso 2, 3 en adelante, miramos toda el currículum que Dios da de Job. Verá, cuando habla con Satanás: si no has considerado a mi siervo Job, que no hay un hombre como él en toda la tierra, ¿verdad? Temeroso, apartado del mal. Mira la referencia que Dios da de un hombre al cual Dios prácticamente lo exalta delante de Satanás, diciéndole: miren lo que este hombre es en la tierra. Pero qué interesante que casi al final de la historia del libro de Job, Job va a usar estas palabras, porque antes, no sé si lo saben, porque antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Creo que esa es una experiencia que todo creyente debe de sufrirla, debe de vivirla, ¿verdad? Hemos escuchado mucho de Dios, pero necesitamos verlo. Y ese ver tiene que ver con el hecho de conocer las Escrituras, de estudiar las Escrituras, de aprender de las Escrituras. Y que este es uno de los propósitos de este programa, ¿verdad? No es pasar un rato, porque si fuera pasar un rato, pues nos quedamos en la casa haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero estamos aquí porque queremos proveer un recurso, una herramienta a través del cual usted pueda verdaderamente conocer a Dios. Pero bien, continuamos. ¿Cuál sería la otra responsabilidad que tendríamos? Debemos tener esa responsabilidad, y yo creo que hemos insistido mucho en esto, ¿verdad, pastor?, a lo largo de este programa, inclusive enseñanzas de domingos, ¿verdad? Y es que tenemos la responsabilidad, hermanos, de mantener esa unidad en cada una de las partes de este edificio, cada uno de los miembros de esta iglesia. Debemos procurar mantener esa unidad. Y esto, pastor, no es simplemente porque vamos a decir, hey, yo tengo esa responsabilidad, vamos a hacerlo, ¿verdad? No, es intencionalmente que yo debo tener ese deseo por procurar esa unidad. Es algo que debe salir de mi interior, procurar esa unidad. Así que si yo tengo algo en contra de mi hermano, bueno, pues entonces yo voy a procurar ir a arreglar las cosas con mi hermano. No puedo seguir manteniendo eso, que me cae mal, que esto y el otro. No, yo debo procurar intencionalmente esa unidad. ¿Por qué? Porque somos iglesia, y eso es lo que ha establecido el Señor. Sí. A veces es lamentable, como decíamos anteriormente, el concepto que tenemos de iglesia. Ahora, para muchos la iglesia es un club social, para muchos la iglesia es un grupo donde voy y yo entro a lo mío y cada quien con lo suyo. Pero nunca ha sido el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que cuando venimos y estamos como iglesia, entendamos que tenemos la responsabilidad de construir relaciones. Correcto. De construir relaciones. Yo siempre uso estas palabras porque a veces decimos, es que yo no me relaciono porque esta persona es rara. Pero Luis, Yuxan, hermanos que nos miran de forma virtual y hermanos del equipo, ustedes se han notado qué extraños son ustedes y qué raros son. Son raros, sí. Son una cosa bien rara. Y tienen ustedes todo el derecho de decirlo conmigo. Yo soy más raro que ustedes. Pero
las rarezas que tenemos y las diferencias que pueden existir de caracteres en nosotros, en fin, de muchas cosas, jamás pueden estar por encima de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Las diferencias entre nosotros jamás deben de superar lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4, que lo vamos a ver por supuesto en otros programas. Dice, porque tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre y un solo Señor. O sea, es el argumento de Pablo para decir, miren, déjense de pequeñeces, déjense de tonteras y dejen de exaltar sus cosas carnales, porque hay algo superior a eso que nos une. Y creo que esa parte de ser intencional es que yo debo de buscarlo. Y qué lástima con mucha gente que, digamos, ha conocido al Señor, ha tenido un encuentro con Cristo y que simplemente no le nace ni ir a la iglesia, no le nace ni de congregarse, es tan ausente a todo lo que la iglesia hace y los quedamos viendo y decimos, carambas, tenemos que pensar si esta persona verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, con el Evangelio, si verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y si alguien dice, no, yo sí he sido alcanzado por la gracia de Dios, entonces usted está viviendo rebeldemente. No hay otra. Usted está viviendo rebeldemente. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de Dios. Este no es el programa de Dios. Esta no es la forma en cómo Dios ideó desde antes de la fundación del mundo la iglesia. Entonces, si yo fui alcanzado por la gracia de Dios y yo sostengo que Él ha sido alcanzado, debo ser condescendiente con esto. Y debo de procurar todo esto. Yoxam, póngale la cereza a este pastel, mijo. Dígalo usted. Bueno, la última responsabilidad, hermanos, que tenemos, y creo que es el llamado en general para la iglesia, para nosotros como cuerpo, y es el que tenemos la responsabilidad y el llamado de extender el Evangelio de Cristo. A eso nosotros estamos llamados, y como hablamos del Dios de propósitos, del Dios de plan, de diseño, en el plan de Dios está y estuvo desde siempre que nosotros fuéramos el agente, los embajadores encargados de llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. ¿Y cómo podemos lograr eso? Solamente en unidad, porque en división y levantando la barrera que ya Cristo derribó, abolió por nosotros, no lo vamos a lograr. Entonces, hermanos, esta es la última responsabilidad, y creo que Jesús cuando ascendió fue lo que nos dijo que debíamos hacer. Y fue también el ministerio por el que Pablo vivió, anunciar las buenas nuevas de salvación. Y eso, mi hermano, para usted que está en su casita, que nos está viendo, y para nosotros que estamos acá, es la responsabilidad y es el llamado y el deber que tenemos de parte de Dios como un cuerpo, como una iglesia, ser ese agente que lleva, que manifiesta las verdades del Evangelio de Dios a los que lo necesitan. Bueno, tal vez esta última responsabilidad como que no, ¿verdad? Que la hagan otros. Pero entendamos todo este programa y diseño de Dios. Dios nos ve como miserables pecadores, hombres sin esperanza, condenados eternamente. Pero Dios es movido por gracia, y esa gracia que Dios nos da es que Dios nos da algo que no merecemos. Es algo que Dios nos otorga sin haber hecho nosotros ningún mérito. Pero sin embargo, Dios nos concede esa gracia, ¿verdad? Por su puro afecto, como dice Pablo en el capítulo 1. Dios nos trae a una recreación, ¿verdad? Dios no es que nos reparó, sino que Dios nos vuelve a hacer, nos vuelve a construir en un nuevo ser a partir de Cristo en nuestras vidas. Y ahora nos lleva a un punto donde a esos que han sido recreados los lleva a vivir dentro de una comunidad, y que debemos aprender a vivir como comunidad, y establece para nosotros responsabilidades, ¿verdad? Que no son las responsabilidades que las establece una iglesia local, sino Dios mismo en su programa. Y que, dicho sea de paso, esas responsabilidades que Dios establece para nosotros es en pro del propio crecimiento personal, pero también en pro del crecimiento del cuerpo del edificio. Por eso Pablo dice, bien coordinado, va creciendo, va edificándose. Y esto tiene que ver entonces que Dios establece esta responsabilidad para que nos construyamos y cada vez podamos brillar más. Y como parte culminante en esto dice, ok, ya que ustedes son esto, yo he hecho esto en ustedes y ahora ustedes están creciendo, ahora ustedes llevan este mensaje a los que lo necesitan.
y es la misión de la iglesia. Entonces vemos cómo Dios despliega toda esa gloria en la vida del creyente, ya empoderó la iglesia, la presencia de Dios reposa en la iglesia, ahora la iglesia vaya al mundo y la iglesia predique el evangelio, ¿verdad? Predique el evangelio, y ese es el trabajo de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de los que han sido alcanzados por la gracia. Ahora vaya y anuncie esta misma gracia a todo el mundo, ¿verdad? Luis, si vas a decir algo, te veo que abriste la Biblia con la intención, Sí. creo, de decir algo. Ok, dilo, porque ya... Solo algo ya nos hicieron rápido, señas. pastor, ¿verdad? Y es, en resumidas cuentas, todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Es lo mismo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 15, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, la fe en Jesús y el amor entre todos los santos son, creo yo, los pilares que nos van a llevar a cumplir esa función de iglesia, de templo del Señor en el cual Él ha posado su presencia. Es lo que nos va a llevar a cumplir ese propósito. Amén. ¿No ibas a decir nada? ¿No? No, ok. Bueno, ya nos hicieron de seña, ya nos pasamos. Bueno, quisiéramos, hermanos, darle muchas gracias en nombre de todo el equipo por todo este tiempo que usted nos ha acompañado. Reitero, el próximo miércoles no tendremos transmisión. Vamos a tomar este miércoles no para descansar, sino para montar todo lo que viene en la próxima temporada. Sería la temporada número 3 y entraríamos abordando el capítulo 3 de la carta a los Efesios y capítulo 4, que eso va a estar, hermanos, sumamente extraordinario lo que Pablo nos va a enseñar allí, porque ya vamos a hablar acerca de la vida práctica, la vida real del creyente, y usted y yo vamos a descubrir si en realidad somos o no somos, ¿verdad? Lo que hemos creído muchas veces que de repente somos. De parte mía, quiero agradecer a mi hermano Luis por todo su trabajo, su disposición, su entrega a este servicio, a la iglesia, y por ser parte de este programa. A nuestro hermano Yoxan también, muchísimas gracias por tu esfuerzo y la valentía de meterte en este asunto, ¿verdad? Ya probaste un poquito y ya sabemos cómo se mueve, pero muchas gracias por tu ayuda. Realmente es algo que voy a valorar y valoro en mi corazón, el sentirme que están aquí también con ustedes. A nuestro hermano Isaac, que ahora está detrás de cámara también, muchas gracias, ¿verdad? Por tu ayuda y tu colaboración en todos los programas. De la parte, ¿verdad? En la parte visible, ¿verdad? Pero tenemos también un equipo atrás, a nuestro hermano Albert. Muchas gracias por estar también ayudándonos en esto, a nuestro hermano Jeffrey, pero no tanto a Jeffrey, pero vamos a echarle un poquito también de agradecimiento a Jeffrey, a nuestro hermano Alder, que también nos ha colaborado muchas veces, nuestra hermana Kimberly Gómez, y creo que no se me queda nadie más, ¿verdad? ¿Quién más se me queda? ¿Quién? ¿Sí? Bueno, a nuestra hermana Michelle y a todos los que de una u otra forma, pues igual forma oran por nosotros, a todos ustedes, muchísimas gracias, y de parte mía pues nos despedimos, hermanos, y nos veremos dentro de 15 días, Dios mediante. Vamos a pasar rápidamente para dar el nombre de la persona ganadora del obsequio de una Biblia de estudio teológico, y queremos exhortar, yo personalmente quiero exhortar a la persona que lo ha ganado, que por favor saque el máximo provecho a esto que Dios está poniendo en sus manos. Sáquele el máximo de provecho para construir su vida, para edificarse en el Señor y para edificar la vida de otros también dentro del cuerpo de Cristo. Así de que con todo nuestro corazón y cariño hacemos entrega de este presente, y para esto nuestro hermano Isaac. Muchas gracias, hermanos, nuevamente por habernos acompañado en todo este rato de estudio, y esperamos que verdaderamente haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Y vamos a dar pues el nombre de la persona ganadora de esta hermosa Biblia de estudio, y redoble de tambores ahí en sus mentes para decir que la persona ganadora es Yudris Vanegas García. Muchas felicidades a nuestra hermana Yudris Vanegas, que lo disfrute bastante y que le saque el máximo provecho a esta hermosa Biblia de estudio. ¿Cuándo puede retirarla?
Pues puede retirarla a partir del domingo, si gusta. Si quiere venir mañana, puede retirarla mañana mismo. Ok, también mañana mismo, ya aquí la tenemos en la iglesia, puede venir a retirar y hacer efectivo este premio suyo todito y que le saque bastante provecho, de verdad. Sin más que agregar, no sé si los hermanos se van a despedir. Ya nos despedimos. ¿Ya se despidieron? Bueno, entonces, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos de hoy en 15 con un tema muy bueno, así que no se lo pierda. Tal vez le vamos a adelantar un poquito por qué creemos en las Sagradas Escrituras. Y ahí se lo dejamos para que ustedes nos acompañen. Nos vemos, que el Señor les bendiga.